Bienvenidos no a un nuevo siglo, pero a una nueva etapa en la historia de Cuba. Y es la que comienza justo a fines, esas últimas 3 décadas, pero en particular la última, del siglo XVIII. En medio de esta ilustración, de este despotismo ilustrado que trajo tantas ideas y que trajo tanto crecimiento a Cuba. Y claro, no fue solo a Cuba, esto era un movimiento en toda Europa y que ya había tenido su primera explosión, digámosle así, en las colonias inglesas del Atlántico que habían luchado en su guerra de independencia y ahora se habían convertido en los Estados Unidos. Ideas en las que, recordemos, tuvieron un efecto en todo el Caribe. Participaron milicias e inclusive militares en algunas de estas hazañas del Imperio Español, que fue parte de esta guerra Francia y España contra los ingleses y a favor de los norteamericanos. Precisamente los gastos de esta guerra provocaron una crisis en Francia, pues había que prepararse para la otra vuelta en el siglo de guerras que ya llevaban casi 100 años luchando. Y es allí donde venimos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo tremendo impacto en todo el mundo, en toda América Latina, y es importante repasar algunos de sus puntos claves, no solo porque estas ideas van a influir en Cuba, sino que en ese momento, hasta llegar a nuestras guerras de independencia, sino que continúan afectando la idea del mundo moderno y los movimientos revolucionarios del 20. Todavía los historiadores no podemos hablar de revolución en el siglo XX o XXI, hablar de la revolución mexicana, de la rusa, de la cubana, por supuesto, sin usar como punto de comparación los ideales de la llamada Revolución Francesa de 1789. Vamos a hablar aquí. Primero, tenemos las ideas de esta ilustración, como la idea de un gobierno representativo. No necesariamente tenía que ser una república con presidentes electos, como había sido la opción norteamericana. Ya existía, de hecho, desde fines del 17, la idea de una monarquía constitucional. Y el tema de tener una constitución por la que se tenía que regir hasta el rey era muy importante. La idea del libre comercio, sin todas aquellas regulaciones que el mercantilismo imponía a principios de la época imperial moderna. Y por supuesto tenía muchas críticas a las monarquías europeas. Lo que más nos interesa de momento es saber, primero, que las ideas llegaron vía Santo Domingo, que próximamente la sección francesa Saint-Domingue se convertirá en Haití, pero que España, una vez más, se une a Francia, pero no al gobierno francés revolucionario, sino a una coalición llamada la Primera Coalición contra Francia, que está tratando, una vez que llevan preso a Luis XVI y a María Antonieta, y bueno, después le pasan la guillotina, pero de rescatar a Francia cuando se radicaliza la revolución con Robespierre y otros. Y entonces España se une a esa coalición contra Francia, contra la Francia revolucionaria, pero es prontamente derrotada. Y entonces es obligada a contribuir fondos y tropas, primero a la República, pero después al Imperio Napoleónico. Así es que, aunque de bando diferente, en realidad España y por tanto las colonias siguen atadas a una alianza francesa. Y eso es importante tenerlo en mente porque esto va a afectar a Cuba. Pero yo creo que lo que quiero hacer hincapié primero es que las ideas de libertad e igualdad que promovieron los pensadores franceses se extienden por todo el Caribe francés primero, igual que la guillotina, inmortalizada por Alejo Carpentier en El siglo de las luces, en su novela que obviamente recoge datos muy históricos, y de allí esto es importante seguirlo. La revolución llega a Saint-Domingue en 1791, liderada por
Toussaint Louverture, se une al proyecto de la República Francesa en 1794 y cuando Toussaint toma el poder hacia 1800, lo que ocurre es que él se da cuenta que como España ya está en esta coalición y no son muy amigos a lo que está ocurriendo en el lado francés, él tiene que invadir toda la isla de la Española, porque si no, esa parte española pues podía utilizarse para invadirle. Lejos de sus planes en ese momento estaba suponer que Napoleón Bonaparte, que había accedido al trono, aunque había sido de los radicales, pero había sabido irse adaptando a la situación del momento, iba a enviar a su cuñado Leclerc a Saint-Domingue y Napoleón lo iba a traicionar llevándolo preso a Francia, donde murió en una cárcel poco después. Pero sin embargo, la revuelta popular siguió y en 1804 Dessalines declara la independencia de Haití utilizando este nombre de origen indio. Dessalines había luchado con Toussaint, había sido parte de uno de estos grupos antes. La pregunta entonces que queremos hacernos más inmediata a estos datos generales del mundo en que se vive o se vivía allí, era cómo se ve Cuba afectada por los eventos en Saint-Domingue. ¿Okay? Saint-Domingue, como digo, ahora se convierte en Haití. Y lo que vemos, número uno, que es muy importante, es la destrucción total de la industria azucarera, que era la más importante en el Caribe en ese momento, crea un tremendo vacío que Cuba aprovecha. ¿Por qué? Porque ya Cuba ha estado desarrollando una infraestructura. Así como yo les mencioné en una clase anterior, que no es que los ingleses llevaron esclavos para vender en 1763. No, es que había quien tenía los fondos para poderlos comprar, pero más importante, los podía poner a trabajar porque ya Cuba había de a poco ido formando esta infraestructura del complejo azucarero. Entonces ahora Cuba está en una posición ideal para llenar ese vacío creado por la crisis en Haití. Un segundo punto que quiero resaltar es que tanto la insurrección en Haití como el fin de la esclavitud que fue declarado en un principio sirven de alerta a los cubanos para crear un miedo, pues tienen pánico a tener una experiencia similar, justo en el momento que más esclavos están llegando a la isla. Ellos están comprando más esclavos. De hecho, con la crisis en Haití, el Francisco de Arango y Parreño, que estaba cabildeando en Madrid, había conseguido extender la trata para que entrasen más esclavos a Cuba. Entonces justo están llegando más esclavos a la isla y lo último que quieren, no solo la clase azucarera, sino toda la población, es tener una revuelta sangrienta como estaba pasando en Haití. Pero también, y precisamente huyendo de esta guerra, llegan los llamados émigrés, estos de origen francés, llegan a Cuba y muchos de ellos tienen esa experiencia técnica de la que Cuba estaba necesitada en sus ingenios. De hecho, industrias como la de los astilleros y otras habían perdido técnicos, ingenieros a la industria azucarera porque había una demanda de este talento. Y ahora pues cómodamente le llega tanto esa experiencia técnica y comercial, pues los franceses obviamente dominaban ya ese mercado. Recuérdese como aparte que Cuba, a pesar de que había tenido azúcar desde principios del 16, nunca había sido un mercado importante porque carecía de los medios y los fondos para invertir. Habían sido los holandeses, una vez echados de Brasil, otra historia aparte, los que de verdad habían convertido el Caribe en un área de exportación de azúcar, papel en que después le reemplazan los ingleses y por último los franceses, sobre todo desde su colonia de Saint-Domingue,
Y ahora Cuba está en la posición para aprovecharse de todos esos recursos y esas líneas de comercio que ya están desarrolladas a través del mundo, pero en particular hacia Europa. Bien, así es que esa experiencia técnica y comercial va a la industria azucarera cubana y, por cierto, no solo a la industria azucarera, también el café. Hay un auge de sembrar café, sobre todo en la parte de Oriente, ¿no? donde muchos de ellos vienen. De hecho, no solo vinieron los acomodados, como ellos les decían, los blancos o le blanc o le petit blanc, ¿no? Los no tan ricos, como una manera de decirle a la clase media, pero también fueron muchos negros, mulatos, negros libres. O sea, es una población grande la que viene. Los primeros que se escaparon de la guerra en Haití, inclusive vinieron con sus propios esclavos, porque todavía no los habían liberado. Así que fue una población tremenda la que llegó a la isla en estos momentos. Pero como dije, así como el destino de Toussaint termina a comienzos del siglo XIX, cuando se lo llevan a las montañas de Jure, donde tristemente muere en un calabozo, el alza de Napoleón Bonaparte desencadena hechos que conducen a la independencia de, en particular, Sudamérica, de manera más independiente a la de México después, pero Cuba y Puerto Rico son las únicas colonias españolas del Nuevo Mundo que no van a buscar su libertad en estos momentos, y eso nos llama la atención. ¿Por qué se involucra toda la América en esta guerra napoleónica? Porque todos los países de Europa habían caído bajo el dominio de los franceses. Como digo, Cuba ya estaba, después de haber perdido en la coalición, obligada a proporcionar tropas y fondos a los franceses. Y Napoleón había impuesto un bloqueo o embargo continental a Gran Bretaña, que era la potencia que de verdad querían derrotar. Pero Portugal viola esta orden de Napoleón y decide apoyar a Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Decide que va a invadir Portugal, por supuesto. Para invadir Portugal hay que atravesar España, y esto va a desencadenar una guerra que los españoles, de hecho, la llaman guerra de independencia. Nosotros en el Nuevo Mundo preferimos llamarla la guerra peninsular. Va a desencadenar esta guerra porque el alto mando español ya había aguantado bastante, estaba sirviendo a los franceses, el producto de una derrota, en un momento dado. Había un personaje en el palacio que parecía estar tomando todas las decisiones, y Carlos IV, que era el rey, pues verdaderamente no tenía la envergadura de su padre, el gran Carlos III. Y entonces el alto mando español se niega a aceptar esta situación. El alto mando español están en Aranjuez, Palacio de Verano de los Reyes de España, justo al sur de la capital. Toma la decisión que el rey Carlos IV debe abdicar a favor de su hijo, que se convertiría entonces en Fernando VII. Y por supuesto Napoleón no acepta esto. Napoleón invade la península ibérica en 1808. Y pide a la familia real que vayan al sur de Francia, a Bayeux, que él va a actuar como un mediador. Pero en realidad no va a actuar como mediador en la crisis interna española, sino lo que quiere es tenerlos aislados, y nombra a su hermano José, rey de España. O sea que José Bonaparte, de quien siempre se burlaron los españoles, diciéndole Pepe Botella, es el que toma el mando como rey de España. Y por supuesto los españoles van en revuelta. Este es uno de los grandes periodos en que, como digo, causa una crisis que a su vez se va a extender al Nuevo Mundo.
Francisco Goya, el gran pintor, luego recogería algunas de las vistas de la invasión napoleónica. Esta es la famosa llegada de los mamelucos el 2 de mayo de 1808 a Madrid. Y al día siguiente hubo paredones en varias partes de la ciudad, pero esta pues está recogida en esta famosa pintura también de Goya. Goya, por supuesto, sería el gran pintor que recogería toda esta crisis. ¿Y por qué nos interesa eso mucho en el Nuevo Mundo? Porque toda España se pone en armas. Primero crean una junta que se reúne en Aranjuez. Y entonces las distintas audiencias en el Nuevo Mundo, el aparato político, que muchas veces estaba bastante dormido, se reactiva. Y en todas partes se quieren juntar y decir, ¿qué hacemos? ¿Le damos lealtad a José Bonaparte? ¿No hacemos nada? ¿O nos unimos a esta junta central que se ha establecido en Aranjuez? O la otra opción era, pues, establecer una junta local, que era la más radical y que la mayoría no aceptó en su primer momento. Y en todas partes se reúnen, o sea, los cabildos en las distintas ciudades principales de América Latina convocan juntas en 1808. Y como digo, los monárquicos quieren unirse a la Junta Central de España, los moderados quieren ser autónomos en nombre de este rey que está secuestrado verdaderamente, Carlos IV, aunque ha dimitido a favor de su hijo, pero el hijo no ha reinado ni ha tomado posesión como rey. Bien, pero en toda la América Latina ya ese pensamiento liberal, aclaro, liberal tiene unas connotaciones que hoy en día son casi conservadoras o son conservadoras, pero los llamados liberales y radicales son los intelectuales que quieren la independencia y hasta un Estado-nación. Y en todas partes hay algunos de estos individuos, pero siempre son los menos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que regiones como Cuba, Perú, es un caso muy interesante, países que tienen mucha población esclava o indígena. Cuba está recibiendo miles y miles de esclavos. Perú acaba de sobrevivir una terrible guerra contra Tupac Amaru. Que lo importante es recordar siempre que los españoles la ganaron. Todo grupo que tuvo protesta, desde los vegueros en Cuba, que fue menor, hasta lo que ocurrió en Perú o en Colombia con las llamadas revueltas de los comuneros. Esas, en la futura Colombia, debo decir, era Nueva Granada en ese momento, estaban reacios a la idea de irse independientes. O sea, entonces vemos que otras partes, como el Río de la Plata, como Venezuela, son los que de verdad están buscando ver cómo esta junta ellos le dan la vuelta, o dice que lo hacen en nombre del rey cuando en verdad lo están haciendo en nombre de una nación futura que quieren establecer. En fin, en Cuba, aunque personajes como Francisco de Arango y Parreño sí reunió a los vecinos principales de La Habana para hablar de esto y cuál era el camino a seguir, no se organiza una junta. Cuba es una gran beneficiada de las reformas borbónicas, no tuvo una gran revuelta, excepto aquella de los vegueros a principios del 18. Le está yendo inclusive mejor desde la Revolución Francesa, porque el mercado del azúcar se ha desplomado todo en su favor, por no decirlo de otra manera, y en Cuba no ocurre nada en ese momento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, a medida que los procesos de América Latina, que por cierto, Napoleón fue el que popularizó ese término de América Latina, porque cuando decíamos América Ibérica o las colonias españolas o América hispana o española, pues por supuesto eso no incluía a los franceses. Y como él tenía la ilusión de que él iba a extender su imperio para incluir todo ese territorio de Luisiana y más, pues popularizó la idea y
pegó el tema, ¿no? Y nos quedamos con este término latino, aunque nadie hable, aunque hay muchos latinos que no hablen latín, por no decir casi todos. Bueno, en fin, hay que tener esto en cuenta para ver un mensaje más amplio. Sí, hubo en Cuba quien habló de independencia en ese momento, pero fue siempre alguna voz en el desierto. Y no voy a entrar en esos detalles ahora. Ahora, lo interesante es que los ingleses, por supuesto, apoyan a esta guerra de independencia o guerra peninsular que se libra en España y Portugal en esta época. Y gracias a eso estas tropas pueden ganar. En realidad es una gran victoria inglesa que termina con la batalla de Victoria. Y Fernando VII entonces regresa. Recordemos que él hasta ahora no ha sido el rey. Pues había cambiado, justo todo había pasado en ese canje. Ok. Fernando, cuando llega, rechaza lo que había hecho la Junta. ¿Y qué había hecho la famosa Junta Central? Que, por cierto, siempre había estado en carrera. Había estado en Aranjuez, pero cuando las tropas francesas llegaron ahí, habían ido a Sevilla, y de Sevilla se habían tenido que ir a Cádiz, y después con la guerra peninsular, pues estaban por todas partes. Pero habían hecho algo muy importante, y es que habían publicado una constitución, habían establecido una monarquía constitucional, habían pedido diputados a todas las colonias, y de hecho Cuba había enviado, pero cuando él regresa, José Bonaparte pierde ya en diciembre de 1813, Fernando VII llega a comienzos del 14, él rechaza la Constitución y restaura el absolutismo en España en 1814. Sin embargo, ya hay colonias en las Américas que están revueltas, en particular Venezuela, toda esa parte de Nueva Granada está bien violenta. También hay guerra en el Río de la Plata, que fue la otra zona que tiene una revuelta temprano. México había tenido una revuelta en 1810 con el grito de Dolores, pero también había que terminar de parar este movimiento y después de muerto Morelos, eso también queda temporariamente calmado. Pero el caso es que lo importante es que España quiere mandar tropas para apagar estos focos independientes en el Nuevo Mundo. Y entonces, en un momento, en 1820, cuando más tropas tienen que salir para luchar contra los insurgentes en el Nuevo Mundo, se forma un motín dirigido por este capitán Riego, ¿okay?, que obliga a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812, la famosa Constitución Liberal de Cádiz. Esto es muy importante porque él se ve obligado entonces a aceptar todo el aparato constitucional de un gobierno que es responsable al pueblo, etc. En Cuba eligen diputados nuevamente a las Cortes y esto ocurre. México, que como digo, había apagado aquel movimiento comenzado por Miguel Hidalgo, tiene lo que se llama una contrarrevolución que los más conservadores siguen hasta él. Y en fin, lo que ocurre entonces es que se restaura un régimen constitucional con diputados a las Cortes. Pero Cuba en particular se convierte en lo que los españoles llamaron la siempre fiel isla de Cuba. Y esto no es una frase cualquiera que aparece en un diario o en una carta. Esto llegó a estar en toda la correspondencia española. Noticias relacionadas con la colonia de Cuba, que era la siempre fiel isla de Cuba. Y lo que vamos a ver es un fenómeno diferente en años por venir, porque Fernando sí se ve obligado a aceptar
la Constitución. Esto inclusive ayuda a los insurgentes en el Nuevo Mundo a obtener la independencia. Mencioné a México, en Sudamérica, después de la batalla de Ayacucho de 1824, ya España ha perdido. Y aun cuando después de 1823 Fernando puede, con ayuda, qué ironía, de tropas francesas, restaurar el absolutismo en todo el Imperio Español y rechazar la Constitución. De hecho, persigue a los diputados que habían sido elegidos a ellos, y el más famoso para nosotros pues es Félix Varela, de quien vamos a hablar. A pesar de que entonces España vuelve al despotismo en 1823 hasta su muerte en 1833, Cuba va a seguir siendo la siempre fiel isla de Cuba y va a gozar de unos beneficios en esa década absolutista en contra de las mismas políticas que el régimen lleva hacia España. En nuestra próxima clase lo que voy es a tratar el tema de cómo así vemos esta contradicción de que cuando España en los últimos 10 años de Fernando VII, que son años de mucha represión en la península, de migrados a Francia y otras partes, que persiguen a aquellos que habían apoyado la Constitución Liberal del 12. En ese periodo, Cuba disfruta de muchas libertades internas, de mucha libertad de expresión y de muchos favores de la corona. Sin embargo, al morir Fernando VII, hay una pequeña guerra civil en España llamada la Primera Guerra Carlista, porque muchos apoyan que este hermano menor del rey Carlos sea el próximo rey de España. Pero su mujer Cristina quiere que sea la hija pequeña de ambos, llamada Isabel. Y para hacerlo, Cristina, que siempre se había mostrado tan absolutista como su marido, ahora como viuda regente, reina regente, busca el apoyo de los liberales, muchos de ellos exiliados, para tener un gobierno que la mantenga de regente hasta que su hija pueda jurar como reina de España. Y es cuando llegan los liberales a España, restituyen la Constitución liberal, que entonces son los liberales los que empiezan a oprimir a Cuba, y los cubanos empiezan a buscar otras opciones.